¿sí? Y que hablaba de la generosidad. Yo creo que hay todavía otro concepto más de ser generoso. Porque Dios nos enseña en su palabra que desde el principio de los tiempos, Él ha sido generoso con nosotros. Él nos ha dado todo. Entonces yo creo que también parte de la generosidad es cuando yo soy generoso, cuando busco a Dios. Cuando yo estoy preocupado por encontrar a Dios. Preocupado por lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo. Eso yo creo que también es parte de la generosidad, porque es parte de la correspondencia que yo tengo contra mi Dios, porque mi Dios lo ha dado todo para mí y yo tengo que corresponderle a Él, buscándole. Y eso yo creo que es parte de la generosidad. Y el día de hoy me pidió el pastor Josué si compartí una palabra, le doy gracias también. Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios que me dijera, bueno, Señor, ¿qué palabra voy a compartir? Porque necesito que tú me digas para poder bendecir mi corazón y bendecir el corazón del pueblo de Dios. Porque déjenme decirles que cuando nosotros recibimos una palabra de parte del Señor Jesús, de parte de Dios, nuestro corazón es bendecido, pero el que está aquí es doblemente bendecido, ¿sí? Y es una oportunidad tremenda que Dios nos da. Y el día de hoy yo quiero comentar algunas cosas, ¿sí? En todo este tiempo hemos visto que hay problemas, estamos viviendo un problema, estamos viviendo el problema del coronavirus y todo eso, y hay muchos problemas. Y hace como unas semanas, no recuerdo cuántas semanas atrás, me pidieron que compartiera una palabra y también Dios me hablaba de compartir acerca de esto. Y yo investigué y vi unas estadísticas en internet, y en ese entonces, en el mes de junio, hablaba de unas estadísticas que aproximadamente el 0.2% de la población mundial eran los que estaban siendo infectados. Unas estadísticas al mes de junio, al día de hoy no lo sé, no lo busqué. Pero en ese entonces decía eso, o sea que eso quiere decir que el 99.8% de las personas no están infectadas, estamos viviéndolo como lo estamos viviendo, quizás viéndolo nada más, pero no tenemos ningún acercamiento más estrecho. No sé si ahora sigan las mismas estadísticas, pero dijéramos que, Dios quiera y no, pero dijéramos que se cierra el 1% y queda el 99% de la población mundial, que no estamos en esa situación, gracias a Dios. Y si trasladamos eso, sí, ese 99%, en vez de verlo como parte de las estadísticas, sino verlo desde otro punto de vista. Ese 1% es la gente que está viviendo el problema, y es la mayoría de esa gente, yo les aseguro, que casi todos los días están buscando a Dios, que casi todos los días están orando por encontrar la respuesta de Dios, la sanidad de Dios, porque la perdieron. Ese 1% quizás está buscándolo, pero el otro 99%, ¿qué está pasando con ese otro 99%? A lo mejor el otro 99% no tiene el problema tan cercano, tiene otros problemas muy fuertes también quizás, o no tan fuertes, pero no están quizás buscando con la misma intensidad al Señor que como lo está haciendo ese 1%, ¿sí? Y el problema es justamente ese, que quizás el 99% no está buscando de Dios como debiera de buscarlo. ¿Por qué? Porque quizás están viviendo un momento de paz, un momento quizás a lo mejor no hay ese problema económico tan fuerte, no hay un problema de salud, y a lo mejor el 99% es muy grande, a lo mejor el 80% dijéramos, son los que están viviendo un tiempo de relajación, un tiempo diferente a todo el otro porcentaje. Y yo creo que ese 90% o el porcentaje que ustedes quieren, yo creo que a veces vivimos el tiempo más peligroso que el otro 1% o 10% que pudiera estar metido en problemas bien fuertes, ¿sí? Porque Dios nos deja en su palabra algunos
ejemplos, algunos testimonios de ese tipo de cosas, ¿no? De cómo la gente está viviendo los tiempos. Normalmente ahora en este tiempo dice la gente que los tiempos han cambiado, que ya no son los mismos tiempos de antes. Mas sin embargo yo creo que los tiempos son los mismos. ¿Por qué los tiempos son los mismos? Porque así como hace 40, 50 años la gente tenía que buscar a Dios, o hace 100 años la gente tenía que buscar a Dios, en estos tiempos también tenemos que buscar a Dios. Si hace 100 años no buscaban a Dios, había muchos problemas. Si hoy en la actualidad no buscamos a Dios, también hay muchos problemas. Entonces, el problema que yo veo es que los tiempos son los mismos, el problema es que no identificamos exactamente el tiempo en el que estamos viviendo. Y dice la palabra en Eclesiastés, déjenme poner mis lentes, por favor. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice la palabra: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de alabanza y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que para todo hay un tiempo, para todo hay un tiempo, pero en todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Sabemos que a lo mejor estamos pasando por un problema actual de salud, financiero, lo que sea, está bien. Todas esas personas que están buscando que tienen eso, estoy seguro que la mayoría, si no todos, la mayoría buscan a Dios, ¿sí? Pero Dios desde el principio, dice la palabra de Dios por ahí en Génesis 2:2, por allí dice que Dios creó, dice que Dios hizo la creación en 7 días, que las hizo en 6 días y en uno descansó, ¿sí? Así dice la palabra de Dios. Pero en Génesis 1:1 dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿sí? Dice que Él primero creó el cielo y la tierra. Quiere decir que ese era el principio de la creación, mas no era el principio de Dios. Dios ya existía y estaba esperando el tiempo para iniciar su creación. Dios desde allí nos está enseñando que hay un tiempo, que tenemos que identificar cuál es el tiempo exacto. Y Dios lo empezó desde la creación. No era su principio de Él, era el principio de nosotros. Pero Él lo estuvo planeando quizás y en un momento llegó y en el que Él decidió y tomó la decisión y hizo la creación. Era el tiempo de nosotros, ¿sí? Y si Dios desde el principio me enseña a identificar el tiempo, si Dios desde el principio me está enseñando eso, porque ahora veo en su palabra que para todo tiene su tiempo. Quizás ahora estamos pasando por un problema muy fuerte, ¿sí? O varios problemas al mismo tiempo, ¿sí? O quizás sea lo contrario. Ahora es un tiempo en el que tú no estás pasando ningún problema, gracias a Dios, ¿verdad? No hay ningún problema para ti. Estás viviendo en un tiempo, dijéramos así, de relajación, ¿sí? En un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque no hay enfermedad, no hay quizás una necesidad económica urgente en tu vida. Hay mucha gente que no tiene eso, pero algunos a lo mejor estamos viviendo situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí?, es que busquemos a Dios, incluso en esos tiempos. O no incluso, yo veo y la palabra de Dios nos enseña que en esos tiempos son los tiempos en los que tenemos que buscar más a Dios. En ese tiempo en el que aparentemente todo está en calma, en el que aparentemente no hay problema. Tengo un trabajo, tengo salud, mis hijos están bien, si tienes hijos, ¿sí? No hay enfermedad, tengo un techo donde dormir. Gracias a Dios todo está bien, ¿sí? Pero a veces es un problema, es un riesgo,
A veces ese tiempo es el tiempo más peligroso, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya, esta palabra que dice aquí al final a mí me estremeció, porque dice, llamadle en tanto que está cercano, ¿sí? Si yo no identifico el tiempo en el que estoy viviendo, y yo estoy viviendo un tiempo, ese tiempo es el tiempo en donde no hay problemas, ese tiempo donde no hay enfermedad. Si yo no identifico ese tiempo y yo no me intereso por las cosas de Dios, porque todo lo tengo, puede ser un tiempo en el que me estoy alejando de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que puede haber un momento en el que no lo voy a poder encontrar, en el que va a estar lejano de mí, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que los tiempos en los que no hay problemas son los tiempos más peligrosos. Son los tiempos, porque cuando hay problemas todos los días quizás clamamos a Dios, y eso es correcto. Eso es correcto, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no sea correcto. Sí es correcto buscar a Dios, pero también es correcto buscar a Dios cuando no hay problemas, ¿sí? Y tenemos un ejemplo bien claro en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo que Dios nos puso ahí de mucha prosperidad. Dice la palabra de Dios que como no ha habido ninguno, y es el rey Salomón, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 9:1 y 2. Primera de Reyes 9:1 y 2 dice: cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Oh, está tremendo esto. Yo busqué, quizás me faltó tiempo para buscarlo, pero yo no encontré otra persona a la que Dios se le haya aparecido 2 veces. Y a Salomón se le presentó 2 veces. Y además dice la palabra de Dios que le dio tanta sabiduría y tanta riqueza como no ha habido jamás. Yo creo que si en este tiempo hubiera alguien así como Salomón, con esa riqueza y con esa sabiduría, no sé, estaríamos sorprendidos o diríamos que estaba metido en el narco, qué sé yo, algo así diríamos. Pero Dios le dio tanta sabiduría y Dios tuvo una distinción con Salomón, porque se le presentó 2 veces a Salomón. ¿Sí? Qué tremendo es eso, que Dios se le haya presentado 2 veces, ¿sí? Y dice la palabra de Dios también en Segunda de Reyes 10, del 23 al 24. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había puesto en su corazón, ¿sí? Tanta era la sabiduría que tenía Salomón y la riqueza que tenía Salomón, que todos los reyes querían conocerlo por la sabiduría que tenía. Y de hecho habla la palabra de Dios, dice que la reina de Sabá, una reina muy rica, también fue y lo visitó, y que cuando lo visitó le dijo: lo que me han comentado, lo que a mí me comentaron allá en mi reino, no es ni la mitad de lo que pude ver aquí. Ella se sorprendió hasta de la vestimenta de la servidumbre, de cómo se vestía la servidumbre. Dice ahí que las habitaciones de los oficiales, porque seguramente allí mismo vivían. La vajilla de Salomón toda era de oro. El trono de Salomón todo era de oro. Tenía 7 leones de oro allí. Todo era de oro. Entonces, y dice la palabra de Dios que él recibía de rentas cada año toneladas de oro. Entonces, estamos hablando de una riqueza enorme. Ni siquiera yo creo que lo podemos imaginar cómo era la riqueza de Salomón. Pero aún Salomón, con toda su riqueza y sabiduría, no identificó los tiempos, no identificó un tiempo
de Dios, porque Dios tuvo una distinción tremenda con él, pero con él había toda prosperidad enorme, una prosperidad que ninguno de nosotros la tenemos. Lo tenía todo Salomón, pero aún con todo y eso él no identificó el tiempo que estaba viviendo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:6. Ahí en Primera de Reyes ustedes pueden leer toda la historia de Salomón y se van a dar cuenta. Dice ahí: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Salomón? ¿Sí? Porque aún de que él mismo, dice la Biblia que en Eclesiastés, el que leyó esos versículos que leímos para identificar el tiempo, fue el rey Salomón, y ahí en Eclesiastés escribió que para todo hay un tiempo. Pero aún así él no identificó ese tiempo y se perdió. Dice la palabra de Dios que él tuvo 700 esposas reinas y como 300, creo, concubinas. Entonces imagínense la cantidad de hijos que tuvo. Y lo malo de esto es que esa prosperidad que estaba con él lo hizo entrar allí, y entonces él se perdió y estuvo adorando. Él adoró otros dioses ajenos, los cuales Dios le había dicho que no adorara. Por eso yo hoy mi mensaje lo quiero dedicar directamente a la gente. Cuando no tenemos problemas, puede ser un tiempo peligroso. ¿Por qué? Porque no estamos identificando el tiempo y quizás no estamos buscando a Dios como debiéramos. No estamos teniendo quizás ese tiempo de oración que deberíamos de tener. No estamos quizás teniendo a veces no leemos la palabra ya. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados con otras cosas. Estamos muy ocupados con nuestro trabajo, estamos ocupados con nuestro negocio. Y todo eso lo tenemos que hacer. Pero todo eso, nuestro trabajo, nuestro negocio, es el resultado de la bendición que Dios te dio. Entonces, yo tengo que buscar a Dios en todo tiempo. El tiempo de Dios es ahora. Los tiempos de Dios no han cambiado. Los tiempos de Dios son los mismos. El problema es que nosotros a veces, a lo mejor en un tiempo sí buscamos mucho a Dios, pero después llega otro tiempo de comodidad y ya no lo buscamos igual. Y ya no buscamos lo que Dios realmente quiere. Ese es el tiempo peligroso. Ese es el tiempo en el que tenemos que poner cuidado. Y que no nos pase lo mismo que hizo Salomón. Y no quiere decir que Dios no te va a dar riquezas, que Dios no te va a dar la paz, Dios no te va a dar la estabilidad porque te vas a perder. No. Tenemos ejemplos también en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 13:2. Dice: Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Dice la palabra de Dios que Abraham también fue muy rico, fue un hombre muy rico. Pero Abraham, ¿sí? Abraham, él no amaba más las riquezas que a Dios. Abraham le demostró a Dios el amor que tenía por él. Esa es la diferencia que hubo entre Salomón, el rey Salomón, y Abraham. Abraham, dice la palabra de Dios, que estaba considerado el amigo de Dios, ¿sí? Amaba más a Dios que a las riquezas. Fue capaz Abraham de intentar sacrificar a su hijo por Dios. ¿Se imaginan el amor que tenía Abraham por Dios? Y era rico, era muy rico. Las riquezas no están peleadas con el Señor. Lo que está peleado con el Señor es que nosotros amemos más las riquezas, que nos dediquemos más a las cosas de nosotros que a las cosas de Dios. Eso es lo que Dios no quiere, porque Dios no quiere perder, dice la palabra, ni a uno solo no quiere. Y Él quiere que nosotros hoy identifiquemos el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Dios no es cuando tengas un problema. El tiempo de Dios no es solo cuando tengas la abundancia o que estén todas las cosas en aparente paz. El tiempo de Dios es siempre. El tiempo de Dios que Dios quiere es que tú lo busques hoy. Hoy, así como lo buscamos cuando tenemos muchos problemas,
Asimismo tenemos que buscarlo cuando tenemos mucha abundancia y no estar en el riesgo y que nos suceda como le pasó a Salomón, sino que por el contrario tenemos que estar poniéndonos en una posición como la que estaba Abraham, que él estuvo siempre, él ante todo puso a Dios. Y yo les aseguro que casi el 80% de la población mundial, y hablamos de un número muy grande, el 80% de la población mundial no está en esos problemas de salud tan fuertes como tiene quizás el otro 20%. Pero más sin embargo, ese 80% quizás no está buscando a Dios igual que ese otro 20%. Y estamos hablando de números muy grandes, estamos hablando de cantidades enormes. Pero Dios quiere que el 100% de la población lo busquemos, lo encontremos, ¿sí? Y que lo pongamos por sobre todas las cosas. De hecho, es el mandamiento número 1. Es el primero que podemos leer y que nos han enseñado durante toda nuestra vida. Es el número 1, que tenemos que amarlo por sobre todas las cosas, que tenemos que bendecirlo, porque es incluso más seguro para nosotros. Es más seguro para tu vida buscar a Dios en tiempo de prosperidad. Es más seguro para tu vida y para la vida de tu familia. Y hoy yo quería compartir eso porque yo sentí muy fuerte de Dios compartir toda esa parte, porque aquí a la iglesia venimos a que nos den mensajes, y si es cierto, eso es bueno, eso es muy bueno. Porque tenemos problemas, porque nos metemos en problemas, porque tenemos problemas de salud, pero ¿qué hay con la otra parte de la gente? Que aún no sea, gracias a Dios no has estado en ese problema, no tienes ese problema de salud, gracias a Dios puedes venir, gracias a Dios puedes tomar quizás un día, 2 días de vacaciones, puedes hacer cosas diferentes. Esa gente también tiene que buscar de Dios, esa gente también tiene que amar y conocer a Dios. Yo quisiera aprovechar estos últimos 3 minutos que me quedan para hacer una pequeña oración. Si te quieres poner de pie, adelante. Si no, así está bien, no hay problema. Para pedirle a Dios que Dios nos ayude a identificar el tiempo que estamos viviendo. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, quieres enseñarnos a identificar el tiempo, Señor, porque tú nos lo enseñaste desde el principio, Señor. Tú nos mostraste desde la creación que tú esperaste el tiempo correcto para crearnos, Señor. Tú buscaste ese tiempo, Señor, exacto para bendecirnos y entregarnos toda la creación, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendícenos, Señor, conociéndote, Señor. Ayúdanos a conocerte a ti, Señor. Primero, Señor, ayúdanos a entender este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el último comentario que te quiero hacer es: